un par de cositas y vamos a tratar de empezar a ver lo que es el método simplex, el método matricial, ¿sí? Bueno, vamos a repasar un poquito lo que eran algunas soluciones, digamos, que las hemos hablado, pero por ahí es necesario repasarlo para ver lo que vamos a ver, que es el método gráfico, ¿sí? Digamos, cualquier solución que pertenezca a la región factible, ¿sí? Es una solución factible o posible, ¿sí? Si la cantidad de variables que nosotros tenemos básica, este es otro concepto importante porque vamos a nombrar mucho lo que son las variables básicas y las soluciones básicas. Las variables básicas son todas las que son positivas, ¿sí? No confundan con solución básica, ¿sí? La solución básica, acuérdense, la obteníamos digamos, haciendo n menos m variables iguales a 0 y calculando las otras, ¿sí? ¿Por qué es importante este concepto de variable básica? Porque son los puntos extremos y vamos a ver que el método simplex trabaja con esos métodos, con esas soluciones, ese tipo de soluciones, ¿sí? Fíjense, nosotros, o sea, cualquier punto que yo identifique, digamos, supongamos ese punto azul, que digamos que pertenece a la región factible, cualquier solución que yo tome es una solución factible, ¿sí? Y va a tener como cantidad de variables básicas, es decir, positivas, mayor que m. Acuérdense, m tiene que ver con la cantidad de restricciones y n es la cantidad de variables, ¿sí? Cualquier solución que esté fuera del polígono de soluciones, ¿sí? Son soluciones no factibles, digamos, ¿no? Fíjense, o sea, cualquier solución fuera del polígono, hablamos de que es una solución no factible. Si yo tomo alguna de estas soluciones, por ejemplo esa, que es el punto 500 en x1, 0 en x2, es un punto de extremo, es una solución básica, pero es básica no factible, ¿sí? Y para que sea básica, digamos, el concepto es importante porque va a ser punto de extremo. El método simplex trabaja con soluciones básicas factibles, ¿sí? Es decir, que van a ser puntos de extremo que pertenecen a la región factible. Hablamos, ese punto, fíjense, 400 es una solución factible. Este punto que nosotros ya lo habíamos calculado, que era 300x1, 200x2, ahí estaba la solución óptima. O sea, esta solución donde está el punto azul ahora es una solución básica, es factible porque pertenece a la región factible y es óptima, ¿sí? Si tomo cualquiera otra solución que sea punto extremo, por decirles, por ejemplo, esa solución que yo tengo ahí, ¿sí? Esa es una solución, es básica porque es punto extremo. Acuérdense que una solución básica estaba donde se cortaban dos restricciones o una restricción corta con los ejes, ¿sí? Entonces, el punto ese que está en azul es una solución básica factible no óptima, ¿sí? El punto rojo ahí, que está fuera del polígono de soluciones, es también una solución básica y es no factible, ¿sí? Otra definición que aparece acá, fíjense, la solución básica puede ser no degenerada o degenerada. Si la cantidad de variables
que tiene básicas, es decir, positivas, es exactamente M, es no degenerada, ¿sí? Y si tiene menos de M variables básicas, la solución sería degenerada, ¿sí? Acuérdense, M es la cantidad de restricciones, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, con esto? No, profe. ¿No? Bueno, en algún momento hablamos de que la región factible era convexa, que era una de las propiedades, y eso obedecía, digamos, a que la solución óptima estuviese en un punto extremo, ¿sí? Era una consecuencia, digamos, ¿no? Bueno, como para repasar un par de teoremas básicos que tienen que ver justamente con esto, vamos a repasar un poquito lo que son vectores linealmente independientes. No sé si se acuerdan, esto lo han visto en álgebra, pero como para repasarlo, vamos a ver dos teoremas que son simples, que por ahí en el teórico, digamos, se toman, ¿sí? Así que para que lo tengan en cuenta, digamos, esto es teórica puramente, ¿no? Dice un conjunto de R vectores, ¿sí? En forma genérica lo llamamos B1, B2 y BR, son linealmente independientes, ¿sí? Si hacemos la suma producto de ese conjunto de vectores por escalares, ¿sí? Le llamamos alfa 1, alfa 2 hasta alfa R, siendo los escalares igual a 0, ¿sí? Me da el vector 0, digamos, ¿no? Entonces, hablaba de que ese era un conjunto de vectores que eran linealmente independientes y que forman una base, digamos, ¿no? Si hablamos de un sistema de dos ejes, va a haber dos vectores que son linealmente independientes. Si hablamos del espacio, el conjunto de vectores linealmente independientes está formado por tres vectores, ¿no? Bueno, esto es para que tengamos una idea de lo próximo que vamos a ver, ¿sí? Bueno, combinación lineal convexa de vectores, ¿sí? También esto es un pequeño repaso. Hablamos de que hay una combinación lineal de vectores dado un conjunto de R vectores, ¿sí? B1, B2, así hasta BR. Se puede formar otro vector, ¿sí? De la forma alfa 1, alfa vendría a ser un escalar, ¿sí? Por B1 más alfa 2, otro escalar por B2, así hasta alfa R por BR, con la condición de que los alfa sub i sean todos mayores o iguales a lo sumo que 0, con la sumatoria de los alfa i igual a 1, digamos, ¿no? Entonces, la combinación la multiplicación, suma producto de esos escalares por los vectores nos daría otro vector, digamos que nosotros en forma gráfica lo vemos así, ¿sí? Acá estamos en el espacio, si tenemos dos vectores que forman ese conjunto de vectores linealmente independiente, podemos expresar, fíjense, cualquier punto que une esos dos vectores se puede expresar como una combinación lineal de B1 y B2 multiplicado, por supuesto, previamente por los escalares, ¿sí? Acuérdense, acá serían dos escalares, alfa 1 y alfa 2. Si nosotros vamos variando los valores de alfa, siempre teniendo en cuenta que la sumatoria de los alfa es igual a 1, nos va a dar todos los puntos que unen esos dos vectores, ¿sí? Nos daría eso como combinación lineal de esos dos vectores, ¿sí? O sea, todos los puntos, variando alfa, los alfa, nos va a dar todos los puntos
que están entre esos dos vectores. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos combinación lineal convexa de vectores. ¿Sí? Bueno, el teorema 1, todos hablamos sobre combinaciones convexas de vectores, ¿sí? Acá habla de las soluciones factibles y dice lo siguiente, ¿sí? Toda combinación lineal convexa de soluciones factibles de un programa lineal es otra solución factible de dicho programa, ¿sí? Un poco para demostrar esto, partimos de un modelo de programación lineal de la siguiente forma, ¿sí? Maximizar la función z, que en forma genérica viene dada por C, que es el conjunto de coeficientes de la función objetivo, y X es el conjunto de variables de decisión, ¿sí? Y la matriz A por X igual a B representa el conjunto de restricciones para todos los X, digamos, mayores o iguales a 0, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de soluciones que cumplen con AX igual a B, ¿sí? Acá tenemos ese conjunto que está formado por X1, X2, así hasta XR, y tenemos dados los alfa, que son escalares mayores o a lo sumo igual a 0, con la condición de que los alfa sub i sean igual a 1, para i que va desde 1 hasta r, ¿no? Entonces, teniendo esas dos soluciones y ese conjunto de escalares, fíjense como los vectores, la solución esa que nosotros planteamos, son solución, van a satisfacer, digamos, todas las restricciones. Es decir, A por X1 va a ser igual a B, ¿sí? A por X2 igual a B, o sea, cumplen todos con con el conjunto, digamos, de restricciones. Así hasta la última solución, que es XR, A por XR igual a B, ¿sí? Si nosotros multiplicamos a ambos miembros por el conjunto de escalares que habíamos mencionado anterior, desde así alfa 1, alfa 2 hasta alfa R, ¿sí? Multiplicamos y sumamos, ¿sí? Después sacamos factor común, fíjense, A nos va a quedar como A por la sumatoria de los alfa sub i por X i, ¿sí? Es igual a B por la sumatoria de los alfa i. Como habíamos planteado en un comienzo que la sumatoria de los alfa sub i es igual a 1, esto quiere decir que la combinación lineal convexa es otro vector que viene dado por la sumatoria de los alfa i por xi igual a xk, o sea, otro vector que en forma genérica nosotros lo llamamos xk, y si hacemos la multiplicación de la matriz A por xk es también solución, y con esto quedaría demostrado lo que habíamos dicho en el teorema, ¿sí? Que la combinación lineal convexa de soluciones factibles de un programa lineal es otra solución de dicho programa, ¿sí? Este es el primer teorema, ¿sí? Está el teorema número 2, que es muy similar a este, pero tiene que ver con los valores de distintas soluciones que le dan un mismo valor al funcional o a la función objetivo, digamos, ¿no? Y como corolario de esto, dice el conjunto de todas las soluciones factibles de un programa lineal, si no es vacío, es un conjunto convexo, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que se probó, ¿sí? Y si no es vacío, estará formado por
un único elemento o por una infinidad, digamos, de elementos, ¿sí? Siendo soluciones, ¿no? Básicamente, ¿sí? Y el teorema número 2 tiene que ver con las soluciones, ¿sí? Fíjense, se demuestra de manera similar, ¿sí? Pero ahora con la función objetivo. Fíjense, si existe más de una solución factible que le den el mismo valor a la función objetivo, ¿sí? Cualquier combinación lineal convexa de las mismas dará al funcional igual valor, ¿sí? O sea, hablando del funcional, nos referimos a la función objetivo, ¿sí? Partimos de la misma, digamos, teniendo un conjunto de soluciones, llamamos X1, X2, XR, ¿sí? Y un conjunto de escalares igual que antes, ¿sí? Pero ahora con la función objetivo. Nosotros en el teorema 1 hablábamos de las restricciones, ahora estamos hablando de la función objetivo. O sea, tenemos distintas soluciones que le dan el mismo valor a la función objetivo, ¿sí? Entonces, teniendo ese conjunto de soluciones, X1, X2, así hasta XR, y los distintos escalares, alfa 1, alfa 2, así hasta alfa R, ¿sí? Si nosotros multiplicamos a ambos miembros por los distintos escalares, ¿sí? Y sumamos al último, vamos a llegar a la conclusión de que sacamos factor común, fíjense, C, que es el conjunto de coeficientes de la función objetivo, nos queda C por la sumatoria de los alfa i por xi es igual a z0 por la sumatoria de los alfa i. Como habíamos definido que la sumatoria de los alfa i igual a 1, y recordando un poco lo que era combinación lineal de vector, resulta ser la sumatoria de los alfa i por xi otro vector, que es una combinación lineal, que lo llamamos en forma genérica, y esa combinación lineal también resulta que le da al funcional, digamos, el mismo valor de la función objetivo. ¿Sí? Esto, bueno, es un poco para mostrarle, digamos, lo que habíamos planteado en algún momento, que el polígono de soluciones era, habíamos dicho que era convexo, ¿no? Bueno, un poco se demuestra eso, y también qué pasa cuando dos soluciones, digamos, dos o más soluciones le daban el mismo valor al funcional, ¿sí? Bueno, hecho un poco esto, no sé si hay alguna consulta o alguna pregunta. Esto, digamos, no sé, hay otros, los teoremas que ustedes vieron en álgebra también son aplicables acá, pero bueno, eso se da por entendido, digamos, y no hace falta repasar esos teoremas, pero sí era esto para después pasar a lo que es el método simplex, porque se basa en esto, digamos, ¿no? Ya vamos a ver que el método simplex básicamente es un método de dos fases, ¿sí? Y trabaja, digamos, con las soluciones básicas. Por eso habíamos repasado un poco lo que eran las soluciones básicas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Sí, profe, yo llegué tarde a la clase. Sí. ¿De qué serían la demostración de estos dos teoremas como para saber de qué, para después leerlos, darle una repasada? Estos son teoremas que, digamos, que tienen que ver con combinación lineal convexa de vectores, ¿sí? Son Ok. dos teoremas, están en el libro ese que les ha dejado el profe, tal cual está, se los he dado yo, digamos, ¿no? Y está demostrado, digamos, en función, tal cual está demostrado acá, digamos. Está demostrado fácilmente, digamos, se va a terminar de entender, digamos.
que este es el paso previo, como les decía, para arrancar con lo que es el método simplex. Bien, ¿Sí? profe, gracias. No, de nada. Bueno, empezamos entonces un poco con lo que es el método simplex. ¿Sí? Vamos a resolver este modelo que ya lo habíamos resuelto gráficamente, ¿sí? Para ir entendiendo más o menos cómo funciona el método, ¿sí? Entonces, nosotros siempre partimos del modelo, digamos, básico, lo llevamos a su forma estándar. ¿Qué significa la forma estándar? Transformar las inecuaciones en ecuaciones, ¿sí? En el caso de tener restricciones de menor o igual, lo que hacemos es agregar variables de holgura, ¿sí? Las variables de holgura van a ir sumando siempre por el hecho de que, como tiene el signo menor o igual, o sea, yo tengo que sumarles algo al lado izquierdo para transformarlo en igualdad, ¿sí? Entonces, si yo lo llevo a la forma estándar, fíjense, ahí le agregué S1 a la primera restricción y lo que era menor o igual se transformó en una igualdad, ¿sí? A la segunda restricción le agregamos S2 y se transforma también en una igualdad, y igual para la tercera restricción. Esto porque tiene el mismo signo, eran recursos, acuérdense, materia prima, mano de obra y horas máquinas, básicamente, ¿sí? Como les dije anteriormente, el método simplex trabaja con soluciones básicas, ¿sí? ¿Cuál será la solución básica más fácil de encontrar? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan el gráfico, ¿no? ¿Cuál será la solución básica más fácil de encontrar? En el origen, en cero. El origen, básicamente el origen, ¿sí? O sea, el método simplex, hablemos de un problema de maximización, ¿sí? Después ya vamos a ver para minimización y qué pasa cuando hay otro tipo de restricciones. Acá tenemos 3 restricciones que son de menor o igual, ¿sí? Entonces, fíjense, acá están todas las soluciones básicas, ¿sí? El método siempre trabaja con las soluciones básicas factibles, ¿sí? Y son todos esos puntos que ustedes están identificados ahí con azul, digamos, ¿no? En este caso nosotros tenemos 5 soluciones básicas factibles. El método arranca por una y va buscando así hasta que encuentra la solución óptima, ¿sí? Bueno, el método simple fue desarrollado por Danzig, fíjense, en el año 47, ¿sí? Este método básicamente es un método de 2 fases, ¿sí? La primera fase consiste en encontrar una solución básica inicial y posteriormente hacer alguna prueba para ver si esa solución es óptima o no. Si no es óptima, pasa a otra solución, ¿sí? Bueno, el método simple tiene en cuenta las siguientes propiedades de los puntos extremos, ¿sí? Por eso es que son soluciones básicas, ¿sí? Bueno, si existe exactamente una solución óptima, entonces debe ser una solución de punto extremo, ¿sí? Esa es una de las propiedades en la que se basa este modelo, que ya lo hemos repetido, digamos, muchas veces a esto, ¿no? Si existen múltiples soluciones óptimas, entonces al menos 2 de ellas deben ser soluciones factibles punto extremo. Después ya vamos a repasar esto con los casos especiales, porque vamos a ver que cuando hay infinitas soluciones, se trata de uno de los casos especiales de la programación lineal, ¿sí? Ya vamos a repasarlo un poco más a esto. Existe solo un único o un número finito de puntos extremos. Fíjense que en el gráfico ahí mostrábamos 5, ¿sí? O sea, acuérdense que habíamos dicho
soluciones factibles e infinitas, ¿sí? Pero cuando hablamos que siempre la solución óptima va a estar en un punto extremo, ya saltamos de infinitas soluciones a analizar una cantidad finita de puntos. En este caso, en el ejemplo que estamos analizando, simplemente hay 5 puntos que analizar, hay 5 puntos extremos que son factibles. No trabaja, digamos, no analiza los puntos extremos no factibles, ¿sí? Después el punto D, si una solución en un vértice es igual o mejor que todas las soluciones factibles en los vértices adyacentes a ella, entonces es igual o mejor que todas las demás soluciones en los vértices, es decir, es óptima, ¿sí? O sea, nosotros a medida, ya vamos a ver a medida que vamos resolviendo, digamos, buscando la solución, vamos pasando por los distintos puntos extremos, vamos a ver que a medida que nosotros nos acercamos a la solución óptima, el valor de la siguiente solución hasta encontrar la óptima siempre va creciendo, digamos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver, digamos, cuando hagamos la tabla, ¿sí? Bueno, fíjense lo que les había dicho yo recién, el método simplex es un método de 2 fases. La primera fase consiste en encontrar una solución básica inicial y después analizar si es óptima, ¿sí? Si no es óptima, buscamos otra solución y así la vamos probando hasta que llegamos a la solución óptima, ¿sí? Bueno, vuelvo al ejemplo que nosotros estábamos viendo, ya está en su forma estándar, ¿sí? Y fíjense, yo les había dicho que, bueno, me dijeron por ahí que la solución más fácil de encontrar es el punto 0, 0, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos x1, x2 igual a 0, ¿sí? Es como que eso desaparece y automáticamente me queda, fíjense, o sea, no estoy usando ningún recurso, con lo cual S1 me queda 2000, S2 500 y S3 igual a 800, ¿sí? Esa es la primera solución básica. Acuérdense que yo acá tengo 5 variables y 3 restricciones, o sea, hacía 2 variables igual a 0. Acá comenzamos haciendo x1 y x2 igual a 0 y automáticamente yo tengo el valor de S1, S2 y S3, ¿sí? X1 y X2 va a valer 0. Y es justamente el punto 0, 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, vamos a acomodar un poco estos coeficientes en una tabla, ¿sí? Le damos un arreglo, digamos, un poco a nuestra conveniencia, ¿no? Acomodamos, pero sacamos toda la información de ahí. Vamos a tener una primera fila que nosotros lo llamamos CJ, que tiene que ver con la función objetivo, ¿sí? Son todos los coeficientes que están en la función objetivo. ¿Estamos? Después sacamos los coeficientes, fíjense, vamos a agregar acá. CK, ya vamos a ver, es el conjunto de coeficientes de las variables que están a la base, ¿sí? Es decir, le llamamos variables básicas a las variables que son positivas, ¿sí? Vamos a tener un vector solución que nos va a ir dando automáticamente los valores de las variables que están a la base, y sacamos después, bueno, x1, x2, s1, s2 y s3 y lo ponemos en el segundo renglón, ¿sí? Fíjense, a la altura de x1, x2 y s2 tengo los siguientes vectores, ¿sí? Fíjense, acá a la altura de x1 tengo el vector 2, 1, 2, a la altura de x2 el vector 5, 1, 1, a la altura de s1 tengo el vector 1, 0, 0,
a la altura de C2, 0, 1, 0, y a la altura de C3 tengo el vector 0, 0, 1, ¿sí? He armado esta primera tabla sacando todos los elementos, digamos, de su forma estándar, ¿sí? Como dijimos recién, automáticamente lo que hacemos nosotros es hacer x1 y x2 igual a 0, ¿sí? Con lo cual nos va a dar como variables que son positivas S1, S2 y S3, ¿sí? Con sus respectivos valores. Es decir, S1 toma el valor de 2000, S2 toma el valor de 500 y S3 toma el valor de 800, ¿sí? Y 0, 0, 0, donde a la altura de CK tiene que ver con los coeficientes que tienen esas variables en la función objetivo, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, el cursor tiene 0, S1 en la función objetivo, 0, S2 y 0, S3, es lo que se coloca, digamos, en ese vector que le llamamos CK, que tiene que ver con las variables que están a la base, es decir, las variables que son positivas, ¿sí? O sea, acá no se está utilizando ningún recurso, con lo cual está disponible todo, digamos, ¿no? No se produce nada porque x1 no aparecen acá, eso significa que x1 y x2 vale 0, ¿sí? Con lo cual, si nosotros reemplazamos en la función objetivo a S1 por 2000, S2 por 500 y S3 por 800, fíjense, les va a dar 0 porque tienen el coeficiente de 0 en la función objetivo, ¿sí? Bueno, ahora esta sería una solución, dijimos, básica, que es el punto 0, 0, ¿sí? Ya sabemos que no es la óptima, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, mediante un método, probar si es la óptima o no, pero bueno, ya sabemos que no es la óptima. Para hacer la prueba, si es óptima, lo que vamos a hacer es calcular el ZJ, ¿sí? El ZJ se calcula como la suma producto del vector CK por cada uno de los vectores, o sea, a partir del vector solución hasta x1, x2, así hasta S3, ¿sí? Entonces voy a tener 0 por 2000 más 0 por 500 más 0 por 800 y lo colocamos en la primera celda ahí. Ese tiene que ver con el valor de Z, ¿sí? Que dijimos que era 0, ¿sí? Después hacemos la suma producto de CK por el vector que está a la altura de x1, nos queda 0 por 2 más 0 por 1 más 0 por 2 nos da 0. Y así sucesivamente nos va a dar todo 0, ¿sí? Y con ese ZJ, ¿sí? Vamos a calcular el CJ menos ZJ, que es lo que nos va a decir si esta solución es óptima o no. Fíjense ahora, si ustedes analizan la función objetivo, ¿sí? ¿Qué nos haría crecer más rápidamente el valor de Z? Digamos, ante cambios unitarios en X1 o en X2, ¿sí? Cambios unitarios, analicemos de una unidad. Si yo le doy a X1 el valor de 1, la función objetivo crece en 70. Si le doy a X2 el valor de 1, crece en 40. ¿Qué nos conviene incrementar primero? X1. X1. X1, exactamente. Bueno, esa es la prueba que hace un poco el método, digamos, ¿no? Fíjense, hace la diferencia del CJ menos el ZJ, tengo 70 menos 0, acá para el vector solución no se calcula, digamos, ¿no? Ese es el valor de Z. Pero desde X1 hasta S3 calculamos, hacemos esa resta, digamos, ¿no? Y esta es la prueba que hace el método para determinar si esta solución es óptima o no. Si encuentra un valor positivo en el CJ menos ZJ,
eso significa que la solución esta no es óptima. Fíjense que acá en el CJ menos ZJ encontramos 70 y 40, son dos valores positivos, ¿sí? Con lo cual esta solución no es la óptima. Lo que va a hacer el método, ¿sí? Vuelvo un poco al gráfico anterior, ¿sí? Fíjense que nosotros comenzamos en el punto rojo, ¿sí? Como X1 tiene el mayor coeficiente, ¿sí? Perdón. Como X1 es el que tiene el mayor coeficiente, lo que va a hacer es entrar a la base a X1 en el próximo paso, ¿sí? Y va a sacar alguna de las variables que están a la base. Y la próxima solución que va a analizar es esa, ¿sí? Que es otro punto extremo que pertenece a la región factible. Arranca en sentido antihorario por el hecho de que X1 tiene mayor coeficiente. Si hubiese tenido X2 mayor coeficiente, hubiese empezado por esta solución, ¿sí? Digamos, segundo paso, analizar esa solución, pero como X2 le aporta 40 y X1 70, o sea, la que más aporte le hace es X1, o sea, el siguiente paso va a analizar esa solución, ¿sí? Volvemos a la tabla que estábamos armando. Fíjense qué solución es la que tienen ahí ustedes, ¿se acuerdan? Es el punto 400, ¿no? 400x1, 0x2. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense, continuamos un poco con esa tabla, digamos, ¿no? Bueno, fíjense, ya lo habíamos hablado, ¿sí? La solución de esta tabla, que es la que acabo de armar, es x1 igual a 0, x2 igual a 0, o sea, tengo dos variables iguales a 0. Acuérdense que había 5 incógnitas y 3 restricciones. 5 menos 3 es 2, o sea, hay dos variables iguales a 0, o sea que esta solución es una solución básica. ¿Sí? Entonces, como les dije recién, como X1 tiene mayor coeficiente, el 70S, el siguiente paso arranca metiendo la base X1. ¿Sí? Bueno. Fíjense, acá tengo la misma tabla, ¿no? Bueno. Acá, como ingresa X1, ¿sí? Es la que más aporte le hace a la función objetivo, es lógico tratar de darle la mayor cantidad posible a X1. ¿Sí? ¿Qué cantidad le vamos a dar como máximo? Fíjense, para determinar, nosotros lo conocemos como prueba de la razón y le llamamos tita. ¿Sí? Tita surge de hacer la división del vector solución por el vector de la variable que ingresa, ¿sí? Es decir, tomar 2000 lo divido por 2, ¿sí? 500 lo divido por 1 y 800 lo dividimos por 2, digamos, ¿no? Fíjense que lo tengo acá calculado en la última columna, ¿sí? Tita 1 me da 1000, tita 2 500 y tita 3 800, ¿sí? Perdón, 400, ¿sí? Esto tiene que ver por el hecho de que ninguna variable se haga negativa, digamos. Fíjense, como el valor tita 3 es 400, es el valor máximo que yo le puedo dar a X1, ¿sí? Porque si yo le diese un valor distinto de 400, fíjense, supongamos que tomamos el 500, ¿sí? Si yo lo llevo a la tercera restricción,
lo reemplazo a x1 por 500, tengo 2 por 500, x2 vale 0, ¿no? Acuérdense que vamos cambiando de a una variable por vez. Entonces me queda 2 por 500, me da 1000, lo paso restando al otro lado, y ese 3, ¿cuánto vale? Me da negativo. Claro, me da negativo. Eso significa que no se puede hacer eso, no puedo hacer 500 unidades con los recursos que tengo. Lo máximo que puedo hacer son 400 para yo cumplir con todas las restricciones. ¿Sí? Entonces, ese valor de tita, que nosotros le llamamos prueba de la razón, me sirve para determinar cuál es el máximo valor que yo le puedo asignar a x1. ¿Sí? Entonces, el máximo valor va a ser de todos los tita el más chico, para que ninguna variable se haga negativa. ¿Sí? Entonces, en el próximo paso, fíjense, tomamos tita 3, eso significa que de la base se va a ir S3. ¿Sí? Ingresa X1 y se va S3. ¿Sí? El método siempre toma de a una variable por vez, es decir, saca una variable de la base, mete otra que está fuera de la base, es decir, de las que son 0. Acá S1, S2 y S3 en esta tabla son básicas, en el próximo, y no básicas son X1 y X2. Entonces, en el próximo paso va a tomar, dijimos, por el 70, X1 entra a la base y saca S3. ¿Sí? Por el valor de tita. Y en el lugar, digamos, de S3 va a estar X1, ¿sí? Con el valor de 400. ¿Sí? Una cuestión, fíjense, yo voy como la que se va, la variable que se va es S3. Bueno, fíjense, hay una particularidad acá, que yo tengo la matriz de identidad, no sé si la ven ahí, que está a la altura de S1, S2 y S3. Siempre voy a tener la matriz de identidad y tiene que ver con las variables que están a la base. Fíjense, tengo S1, tengo el 1 a la altura de S1 por columna, con S1 por fila, ¿sí? Está el 1 y el resto de los elementos son 0. S2 pasa lo mismo, a la altura de S2 por columna y por fila, tengo el 1 y los otros elementos son 0, y a la altura de S3, fíjense, con S3 por fila, tengo el 1 y los otros elementos son 0. ¿Sí? Como se va de la base S3, lo que voy a hacer a ese vector que tengo ahí a la altura de S3, lo voy a llevar a la posición de X1. ¿Sí? Con lo cual, fíjense, tengo que transformar S2 que está pintado en celeste, lo tengo que transformar en 1. Y los elementos que están arriba los tengo que transformar en 0. A esto lo vamos a hacer con operaciones elementales sobre matrices, ¿sí? Fíjense, no sé si se habrán dado cuenta, pero el método simplex se basa en el método de Gauss-Jordan, básicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, al 2S lo vamos a hacer 1. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles eran las operaciones elementales sobre matrices? A ver si me recuerdan. Producto y suma. ¿Producto y suma de qué? De los elementos de la fila. A ver, Por ejemplo, hay el 2, tenemos que hacerlo 1 y lo multiplicamos por un medio. claro. O sea, yo puedo tomar a los elementos de una fila o de una columna y los puedo multiplicar por una constante distinto de 0. ¿Sí? Esa sería una operación elemental. La otra es que yo puedo intercambiar filas entre filas o entre columnas, que tampoco me alteraría, digamos, el determinante. Y después la tercera operación era que yo puedo sumar los elementos de una fila a otra previamente multiplicado por una constante. ¿Sí? Bueno, básicamente vamos a usar la primera y la última. ¿Sí?
La que acaban de decir ustedes, o sea, ¿cómo hago 1S2? Voy a agarrar y multiplicar a F3 por 1/2. ¿Sí? Toda la fila, excepto el coeficiente CK, digamos, ¿no? Fíjense, en el próximo paso dijimos, en el lugar de S3, ingresa X1 con su respectivo coeficiente en la función objetivo, que es 70. Y del vector solución a la derecha, multipliqué todo por 1/2. O sea, 800 por 1/2 me da 400. 2 por 1/2 me da 1. 1 por 1/2 me da 1/2. 0 por 1/2, 0. 0 por 1/2, 0. Y 1 por 1/2, 1/2. ¿Sí? O sea, siempre empezamos a calcular la fila donde va a estar el elemento que tengo que hacer 1. ¿Sí? Empecé entonces, tengo que trasladar el vector de S3 a la posición de X1, con lo cual al 2S lo tenía que hacer 1. Entonces, multiplicando toda la fila por 1/2, ¿sí? Obtuve el 1S que necesitaba, ¿no? Es decir, trasladar, les reitero, el vector que está a la altura de S3 a la posición de X1, ¿sí? Esto se hace para que nos dé la solución automáticamente en la columna ese que dice vector solución, el que dice sol, significa solución, ¿no? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Si hay alguna duda, me dicen, ¿no? ¿No hay duda hasta acá? Se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, ahora, fíjense, tengo que hacer el 1 ese que está arriba del 2 que está de azul, lo tengo que hacer 0, y al 2 que está arriba también lo tengo que hacer 0, ¿sí? Con lo cual, ¿cómo hago 0 ese 1? Voy a tomar la fila, esta fila que acabo de calcular, ¿sí? La voy a multiplicar por el opuesto al elemento que quiero hacer 0, ¿sí? Y la voy a sumar a F2. ¿Se entiende? Fíjense, acabo de decir, voy a calcular la nueva fila 2, que le llamo F2', a partir de F3', que es la primera que calculé, ¿sí? Multiplicada por el opuesto al que quiero hacer 0. El que quiero hacer 0 es este 1 que tengo acá arriba del 2, que está de la celda que está pintada de azul, ¿no? La multiplico por -1 y le sumo F2. ¿Sí? Desde el vector solución hasta S3, digamos, ¿no? O sea, toda la derecha. Fíjense, -1 por 400, menos 400, más 500, me da 100, ¿sí? ¿Sí? -1 por 1, más 1, me da 0, ¿sí? -1 por 1/2, me da -1/2, más 1 me da 1/2, ¿sí? -1 por 0, 0, más 0, 0, -1 por 0, más 1, tengo acá la altura de S2, me da 1, y -1 por 1/2 me da -1/2, más este 0 que tengo acá, ¿sí? Me da -1/2. ¿Sí? Ahora tengo que hacer 0 el 2. ¿Cómo hacemos? Siempre partimos de la primera fila que calculé. O sea, voy a calcular ahora F1', ¿sí? ¿Cómo la calculamos a F1' entonces? A partir de F3' multiplicado por ¿cuánto?
Por el opuesto al que quiero hacer 0. ¿Cuál quiero hacer 0? Dijimos, Menos 2. claro, por menos 2, ¿sí? O sea, voy a tomar F3', la multiplico por menos 2 y se la sumo a F1. ¿Sí? Ahí la tienen, ¿no? A la operación. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, menos 2 por 400, menos 800, ¿sí? Más 2000, me queda 1200, Sí. ¿sí? Menos 2 por 1, o sea, la fila F3, ¿no? Estoy en este elemento. Multiplicamos menos 2 por 1, me da menos 2, más este 2 de acá arriba me va a dar 0, ¿no? ¿Sí? Menos 2 por 1/2 acá, me da menos 1, más 5 me da 4. ¿Sí? Menos 2 por 0, 0, más 1 me da 1. Menos 2 por 0, 0, más 0 me da 0, y menos 2 por 1/2 me da menos 1, más 0 acá arriba me da menos 1. Es medio complicado explicar esto acá, pero bueno, es lo que hay, ¿sí? Fíjense, nosotros siempre vamos, digamos, el método siempre toma una variable, digamos, toma un conjunto de variables, las variables básicas, y después en el siguiente paso cambia una de las variables, en este caso tomo S3, la cambio y la reemplazo por X1, pero S1 y S2 siguen estando en la base. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ahora volvemos a calcular el ZJ, ¿sí? Como la suma producto, dijimos, del vector que está a la altura de CK por columna, multiplicado por cada uno de los vectores a partir del vector solución hasta S3. O sea, voy a tener 0 por 1200 más 0 por 100 más 70 por 400 me da 28.000. ¿Sí? 0 por 0 más 0 por 0 más 70 por 1 me da 70. ¿Sí? Este vector lo calculamos, ¿sí? Para calcular, para después hacer el CJ menos el ZJ, que es la prueba que hace el método, ¿sí? Este ZJ ya lo vamos a ver también un poquito más en detalle, pero tiene que ver con que lo que deja de ganar si la variable se va de la base. Ya lo vamos a ver a eso, ¿sí? Entonces después, fíjense, para la altura de x2 tengo 0 por 4, este vector por este vector, tengo 0 por 4 más 0 por 1/2 más 70 por 1/2 me da 35, ¿sí? 0 por 1 más 0 por 0 más 70 por 0 me da 0 acá. Acá voy a tener 0 por 0 más 0 por 1 más 70 por 0 me da 0. Y en la última columna tengo 0 por menos 1 más 0 por 1/2 más 70 por 1/2 me da 35. ¿Sí? Hacemos el CJ menos el ZJ. El CJ siempre es la primera fila. ¿Sí? O sea, tengo 70 menos 70 me da 0. ¿Sí? 40 menos 35 me da 5. ¿Sí? 0 menos 0, 0. 0 en la función objetivo menos 0 me da 0. Y acá me comí el 35, perdón. O sea, 0 menos 35 me da menos 35. ¿Sí? Y fíjense, S1 está la base, S2 con un valor de 100, X1 400, X2 y S3 que no aparecen acá en la tabla, tiene que ver con las variables no básicas. Fíjense, X2 es 0, ¿sí? Y S3 es 0. Y
los valores de las variables los tomamos de este vector que tiene que ver con el vector solución, que es lo que tienen ustedes acá arriba en el encabezado. ¿Sí? Entonces, fíjense, x1 es 400, que está acá. x2, dijimos una variable no básica, vale 0. S1 está acá, vale 1200. S2 es igual a 100, que está acá, y S3 igual a 0. ¿Sí? Eso le dan el valor de Z de 28.000. ¿Sí? O sea, fíjense que esta es otra solución básica, ¿sí? Que es adyacente a la solución anterior. Fíjense, si yo vuelvo al gráfico, no, acá lo tengo, fíjense, perdón, vamos a hacer esta. Fíjense que yo partí de esta solución, salté a esta solución, ¿sí? Arranqué en sentido antihorario, vuelvo a repetir, porque X1 me daba la mayor contribución a la función objetiva. ¿Sí? Profe, Ahora, sí, disculpe, te hago una consulta. ¿El método simplex es para cuando no se puede usar el gráfico? digamos, el método gráfico sirve solamente para dos variables. Claro, pero si yo tengo más variables, tendría que usar el simplex. Exactamente, si tenés más de dos variables, ya tenés que recurrir al método matricial o a un software. En realidad, nosotros vamos a utilizar un software, o sea, se da simplex porque es un ejercicio más, agiliza la mente de alguna manera, y para que sepan cómo es que trabaja el software, digamos, ¿sí? Gracias, profe. Profe, una Pero, pregunta. sí, ¿A qué se refiere con que lo barremos en sentido antihorario? Eso no me quedó muy claro. digamos, nosotros arrancamos del punto 00, ese que está marcado ahí, ¿no es cierto? Ujú, sí. Como nosotros siempre vamos a ir analizando la solución que tiene más cercana, digamos, ¿no? Acá, podría haber arrancado para arriba, pero como X1 es la que más le aporta, entonces lo que hace el método primero es hacer X1 positiva, por el hecho del 70, que es la contribución que hace la variable X1 a la función objetivo. Entonces arrancó por el eje X1. Si hubiese tenido más contribución X2, hubiera tomado, en vez de esa solución, hubiese tomado, hubiese tomado esta otra solución, si por decirle X2 hubiese sido 100. ¿Se entiende? Sí, profe. A lo que voy es que toma la siguiente solución continua que tiene, ¿sí? Más, digamos, arrancó por el lado, como les digo, por el lado de X1, por el hecho que le da mayor aporte a la función objetivo. Si hubiese sido mayor aporte X2, hubiese agarrado la solución esa que tienen ustedes de arriba en azul, ¿sí? Ahora, como ya arrancó en sentido antihorario, ¿sí? La próxima solución a analizar es la que le sigue en el mismo sentido, es decir, que la próxima solución que va a analizar es esa que tienen ustedes ahí. Y el método siempre trabaja con soluciones básicas, ¿sí? Entonces, ahora en el próximo paso, ¿sí? Fíjense, volvamos a esto. Siempre CJ menos ZJ es la prueba que hace el método para determinar si la solución esta, X1 400, X2 0, S1 1200, S2 100 y S3 0, es la óptima o no. Como hay un valor positivo, que ustedes lo tienen acá, el 5 es positivo, eso significa que esta solución que se determinó acá no es la óptima.
¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, en el próximo paso, ¿sí? Vamos a meter por el valor S de 5, que está a la altura de X2, ¿sí? En el próximo paso, lo que va a hacer el método es meter a la base X2, ¿sí? Y acá volvemos a calcular, fíjense, tita, ¿sí? Ahora el vector que tomamos el vector de la variable que ingresa por el 5 este, ¿sí? Tomamos el vector 4, 1 medio, lo pasamos a dividir al vector solución. Eso nos da el valor de tita 1, tita 2 y tita 3. O sea, 1200 sobre 4 me da 300. ¿Sí? 100 sobre 1 medio me da 200. Y 400 sobre 1 medio me da 800. O sea, el tita más chico es tita 2. ¿Sí? Profe, eso es para problemas de maximización. Si fuese minimización, tendríamos que elegir el más grande. No, siempre va a ser siempre el menor. Siempre el menor a los efectos de respetar las restricciones. Siempre se toma el menor. Perfecto, gracias. Entonces, en el próximo paso, ¿sí? Ingresa X2 y va a salir S2 por el tita S más chico. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Al irse S2, ¿sí? Vamos a tomar el vector que está a la altura de S2 por columna, o sea, el vector 0, 1, 0, lo vamos a llevar a la posición de X2. ¿Sí? Si llevamos el vector S0, 1, 0 a la posición de X2, ¿cuál es el elemento que tenemos que hacer 1? Un medio. Exactamente, un medio. Para hacerlo un medio a ese... para hacerlo 1 a un medio, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 2 la fila. Ese un medio lo multiplicamos por 2. ¿Sí? O sea, vamos a calcular una nueva fila a partir de F2' multiplicada por 2. ¿Sí? O sea, este método es muy repetitivo. Una vez que hacen un ejemplo, el primer ejemplo, digamos, el primer ejemplo que hagan, por supuesto, por ahí parece que no se entiende nada, pero es el método Gauss-Jordan, básicamente, lo que están haciendo. O sea, que acordarse un poco, nomás que le damos un arreglo, una disposición, digamos, a los coeficientes acorde a las necesidades que nosotros tenemos, nada más, pero es el método Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, a la segunda fila la multiplicamos por 2, ¿sí? Y fíjense, 100 por 2 nos da 200, ¿sí? Ese 200, fíjense que tenía que ver con tita 2, ¿no? O sea, es el máximo valor que yo le puedo dar a X2 en el próximo paso, ¿sí? O sea, es lógico, ¿por qué? Digamos, lógico que le quiera dar el mayor valor a X2 por el hecho de que cada unidad que yo aumente a X2, la función objetivo crece en 5. ¿Sí? Entonces, le tratamos de dar la mayor cantidad posible. Esa mayor cantidad, el máximo valor que yo le puedo dar es 200. ¿Sí? Ahora bien, acá X1 vale 400, ¿sí? Pero en esta solución, como S3 no aparece a la base, en esta solución yo estoy gastando la totalidad de las horas máquina. Acuérdense que la S1 estaba relacionado con la materia prima.
S2 estaba relacionado con las horas de mano de obra y S3 con las horas máquina. O sea, para hacer 400 unidades de X1, yo estoy utilizando la totalidad de las horas máquina, ¿sí? Entonces, yo para hacer 200 unidades de X2, ¿sí? Necesito sacarle a X1 horas, liberar horas máquina para utilizarla en la producción de X2. Con lo cual, ya van a ver que en el próximo paso X1 se va a reducir, ¿sí? Porque en la solución esta de producir 400 unidades de X1 va a ser, utilizo la totalidad de las horas máquina, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ahora, mi duda es, ese dato de que X1 es 400 el máximo valor que puede tomar, ¿lo sabe porque tenía previamente el método gráfico? ¿O recién cuando nosotros hagamos la reducción de todas las filas y tengamos la identidad, vamos a poder saber cuál es la mejor combinación de las dos, X1 y X2? Cuando yo averiguo el valor de tita, o sea, cuando yo sé la variable que ingresa, cuando determino el valor de tita, ahí estoy sabiendo cuál es el máximo valor que le puedo dar a X1. Vos fíjate que era acá tita 3, 800 sobre 2, que es 400. Es el más chico de todos los tita. Ese me indica cuál es el máximo valor que yo le puedo asignar a la variable que ingresa a la base. Perfecto, gracias. Bueno, ahora, fíjense, al 4 lo tengo que hacer 0 y al 1 medio también lo tengo que hacer 0, ¿no? Entonces, ¿cómo hago 0? Si quiere, bueno, podemos empezar por cualquiera de la fila, o sea, fila 1 o la fila 2, la fila 3, no hay problema. Si tomo la fila 1, o sea, donde está el 4, para hacer 0, ¿cómo hago 0 ese 4? Tomo la primera fila que calculé, ¿sí? Multiplico por -4 y la sumo. Exactamente, y la sumamos a F1', ¿sí? Y en el caso de la tercera fila, tengo que hacer 0 1 medio. O sea que tomo F2 segunda como base, ¿sí? Y la multiplico por el opuesto, por 1 medio, y después la sumamos, le sumamos F3', ¿no? No sé cuál, ya está hecha bueno, está hecha la primera, ahí fíjense. F1 segunda la calculamos a partir de F2' multiplicado por -4. ¿Sí? No se asusten con este método matricial porque es relativamente simple y siempre se hace lo mismo. Lo que pasa es que este es el primer ejercicio que vemos, ya después van a hacer un par de ejercicios y ya se van a ir amoldando, digamos, ¿no? Entonces, -4 por 200 menos 800, ¿no? Más 1200 me queda 400, ¿sí? -4 por 0 acá, más 0 me da 0. -4 por 1, -4 más 4 me da 0, ¿sí? Y eso es lo que tenemos allí, digamos, ¿no? Fíjense, S1 sigue estando a la base, ¿sí? Y X2 entró a la base en el lugar de S2 y X1 se mantiene a la base, ¿sí? Ahora tenemos que hacer 0, 1 medio, dijimos. Vamos a tomar F2 segunda, la multiplicamos por el opuesto a 1 medio y se la sumamos a F3. ¿Sí? ¿Se va entendiendo algo, chicos? ¿O está muy encima para hacer
No, sí, se entiende, profe. ¿Va entendiendo? Para hacer viernes, la- no sé, 11 menos cuarto, no sé si se entiende mucho, pero bueno, hacemos lo posible, chicos. Yo les pido que tengamos buena onda. Es medio complicado pedirle un viernes después de las 10 de la noche, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Es medio complicado explicar este tema en particular con método matricial. No sé, le trato de poner la mejor onda, pero es medio complicado, no es lo mismo que hacerlo en clase. Les puedo asegurar que no es lo mismo. Aparte veo las caras, entonces ya me doy cuenta qué entendieron y qué no entendieron. Acá no. Profe, Sí, sí, a mí me pasó de que definir, digamos, las primeras variables como que me costó, pero el tema matricial, digamos que fue la parte más fácil para mí. te ha sido más fácil, está bueno. Sí, sí, digamos, este método, si bien es un método matricial, ya han trabajado con matrices, digamos, como les digo, es un arreglo que hacemos más conveniente para obtener la solución más rápidamente, nada más, pero digamos, un poco cuando se aceiten un poquito, alguno que a lo mejor no se acuerda, pero después ya se va a acordar. Bueno, entonces vamos a hacer la última fila, ¿sí? Fíjense, tengo menos un medio por 200, me da menos 100 más 400, o sea, X1 va a ingresar con 300 acá, ¿sí? Menos un medio por 0, 0, más 1, 1, menos un medio por 1, me da menos un medio, más un medio, me va a dar 0, ¿sí? Y voy a obtener eso, fíjense, ¿no? Fíjense que S1 se mantuvo a la base, S2 se fue y entró X2 en el lugar de S2, y X1, o sea, fíjense que va sacando de a una variable y mete una variable más, una otra variable que antes era no básica, pasa a ser básica, digamos. En este caso, X2 en la tabla anterior era no básica y pasa a ser básica. Se entiende el concepto de básico, ¿no? La variable es básica cuando es positiva. Acá pasó a ser básica X2, es decir, a tomar el valor de 200, y ese 2 desaparece de la base, con lo cual vale 0 y pasa a ser no básica. ¿Sí? Y bueno, acá ahora lo que nos resta es de nuevo volver a calcular el Z, J, ¿sí? Para hacer la prueba del CJ menos ZJ, ¿sí? Entonces, fíjense, 0 por 400 me da 0, más 400 por 200 me da 8000, más 70 por 300, que es 21.000, me da 29.000 el total. Ese es el valor de Z ahora, ¿sí? Y bueno, después hacemos la suma producto de el vector CK por cada uno de los vectores restantes, y tengo 0 por 0 más 40 por 0 más 70 por 1 me da 70. Y así, 0 por 0 más 40 por 1 más 70 por 0 me da 40. 0 por 1 más 40 por 0 más 70 por 0 me da 0. 0 por menos 8 más 40 por 2 me da 80, más 70 por menos 1, 70, o sea, me queda en definitiva 10. ¿Sí? 0 por 3 más 40 por menos 1 más 70 por 1 me da 30. ¿Sí? Hacemos el CJ menos el ZJ, y fíjense que en la última fila son todos nulos o negativos, ¿sí? Como el problema es de maximización, esto significa que hemos llegado a la solución óptima, ¿sí? ¿Cuál es esa solución óptima? S1 es 400, ¿sí?
X1, bueno, empecemos por X1. X1 es 300, X2 200, S1 400, S2 y S3 que están fuera de la base, o sea, son no básicas, son 0, y el valor de Z, en este caso, es 29.000, ¿sí? Como esta es la solución óptima, ¿sí? Dijimos, bueno, ya acá para. Fíjense que nosotros hicimos 3 tablas, ¿sí? De la primera tabla a la segunda es el primer paso, ¿sí? Y de la tabla segunda a la tercera es el segundo paso, ¿sí? El método se resuelve a lo sumo en m pasos, ¿sí? O sea que cuando mucho tendríamos 4 tablas, digamos, ¿sí? Acá lo resolvió en menos de m pasos, porque en 2 pasos lo resolvió. Planteamos la primera solución, pasamos a la segunda, ¿sí? Y, o sea, el primer paso, y cuando pasamos a la tercera, el segundo paso. O sea, m, acuérdense la cantidad de restricciones. Siempre se resuelve a lo sumo en m pasos, ¿sí? En ese caso eran 3 restricciones, o sea, se resuelve en 3 pasos. A lo sumo, o sea, 3 pasos serían 4 tablas, ¿sí? Y se resolvió, digamos, en 3 tablas. Profe, yo lo que no entiendo es la regla, esa m menos n. En ese caso, cuando partimos, teníamos, porque me dice que m son las restricciones, son 3, y las variables son 5. Ese 3 menos 5, ¿qué significa? La cantidad de variables que van a ser no básicas, ¿sí? O sea, vos fíjate, siempre voy a tener n menos m variables iguales a 0, o sea, 5 menos 3 es 2. En la primera tabla yo tengo S1, S2 y S3 como positivas, X1 y X2 no aparecen, lo que significa que valen 0. ¿Sí? Sí, En la sí, ahora segunda tabla, vos fíjate que tengo S1, S2 y X1. Las que no aparecen son X2 y S3. Siempre o sea, las que no aparecen son 0. sí, sí, sí. Entonces, yo obtengo una solución básica, no se confundan el concepto de variable básica con solución básica, ¿no? La variable es básica cuando es positiva y es no básica cuando es 0, la variable, hablo de la variable. Cuando hablo de la solución básica, hablo de los valores de un conjunto de variables, ¿sí? Que tiene la característica que va a haber, digamos, en general va a haber m variables que son positivas, ¿sí? Y va a haber n menos m variables que son ceros, digamos, ¿no? Parece un trabalengua por ahí, pero ya se van a ir dando cuenta, digamos, de esto, ¿sí? A medida que vayamos resolviendo y vayamos viendo, reforzando un poco todos estos conceptos, lo vemos, son muchos conceptos, digamos, en 2 o 3 clases, pero a medida que uno vaya resolviendo ejercicios, vaya desarrollando un poco más el teórico, es como que lo vamos a ir terminando, digamos, de digerir. O sea, es normal que al principio pareciera que no se entiende nada, pero ya van a ver que a medida que va pasando el tiempo, es muy importante la asistencia a clases, ¿sí? Eso es clave, digamos. ¿Por qué? Estudiar todo esto del libro, ustedes acá me pueden preguntar. En el libro tienen que leer y tienen que leer bastante para, digamos, terminar de entender, ¿no? Por eso le digo que la asistencia a clase es muy importante, ¿sí? Bueno, este es el método simple, básicamente. Si ya vamos
vamos a ampliar esto, vamos a ir viendo cada uno de estos coeficientes, el significado del ZJ, del CJ menos el ZJ, y cada uno de esos coeficientes, qué significado tiene. ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo le quería preguntar si puede volver a la Filmina 21, que no terminé de copiar. Bueno, Filmina 21, no hay problemas. ¿Esto? Sí, ahora le saco una foto. Gracias, profe. No, de nada. El resto, chicos, No, profe, ninguna duda. ¿se entendió o Y algo digamos, se entendió, algo se algo- entendió y bueno, que repasan. esto tiene que Hay que repasar. practicar, profe. Sí, hay que repasar un poco. De todos modos, vamos, la clase que viene seguimos con Simplex. Acá hoy vimos un problema de maximización con restricciones, digamos, tipo menor o igual. La clase que viene ya vamos a ver seguramente alguno de minimización, restricciones de mayor o igual, ¿sí? Vamos a, digamos, si bien el método es el mismo, pero bueno, aparecen por ahí otros conceptos, otras cosas que agregar para terminar de resolver, digamos, ¿sí? ¿No hay preguntas, chicos? Profe, en caso de que tengamos alguna duda, ¿le podemos mandar un mail con una consulta o las consultas las hacemos acá en clase directamente? Sí, yo por ahí prefiero las preguntas en clase y que participen, eso lo hace más interesante también que andar contestando, digamos, preguntas. Aparte, es donde más se aprende, digamos, respondiendo preguntas y las respondemos a todas y no quedan dudas, ¿sí? Ok. Traten de repasar un poco esto. Ya en la clase que viene se van a ir disipando un poco algunas dudas, seguro. ¿Sí? Así que bueno, chicos, si no tienen dudas, nos vemos el próximo viernes y continuamos un poco más con este método simple. ¿Sí? Perfecto, profe, nos vemos. Perfecto, profe. Chao, gracias. Profe, gracias. No, gracias a ustedes, chicos, que anden bien, suerte.